Dios les bendiga. Estamos aquí un viernes más para seguir aprendiendo sobre el libro de Apocalipsis. Muy interesante el estudio, largo, eso sí, pero interesante. Vamos a seguir con el capítulo 2, y entonces ahí estamos, Apocalipsis, la revelación para estos días finales, así es como lo he titulado, capítulo 2. Y dentro del contexto de las cosas que son, es decir, dentro del contexto de la Iglesia. Nos quedamos comentando sobre Éfeso y vamos a continuar y acabar el comentario sobre Éfeso y proseguiremos con otras iglesias. Bueno, así nos quedamos en el versículo 6, estamos en el capítulo 2, como ya dije. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, es el Señor hablando a el responsable de la iglesia de Éfeso y responsables de la iglesia de Éfeso. Previamente les ha dicho toda una serie de cosas. Estas cosas pues ya están en otro vídeo grabadas de la vez anterior, la versión anterior, y ahí las pueden ustedes o las podéis vosotros pues ver. Y aquí seguimos ahí donde nos quedamos. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Bueno, en ese momento no quiere el Señor terminar con un reproche, sino con algo positivo y meramente alentador. El Señor alaba el aborrecimiento de las obras de los llamados nicolaitas que el ángel de Éfeso profesa. Donde el ángel se llama así ángel, es la traducción al español, que es de la palabra agiloi en griego, que en realidad hubiera sido mejor traducción pues por mensajero, enviado, es decir, el responsable de la iglesia cita en la ciudad de Éfeso en aquellos días, ¿verdad? Ahora es interesante esto porque aquí claramente vemos que Dios aborrece la mentira, Dios aborrece el engaño, Dios aborrece todo aquello que haciéndose pasar o pretendiendo hacerse pasar por algo bueno, en realidad es malo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la enseñanza falsa de los nicolaitas. Seguimos. No se sabe a ciencia cierta quiénes eran los nicolaitas, de luego eran seguidores de un tal Nicolás, está claro. Se trataba de falsos cristianos que llegarían a ser los gnósticos, eso sí, los cuales pretendían establecer una división del pueblo de Dios en castas, lo cual había de derivar, andando el tiempo, en el establecimiento de la casta sacerdotal dentro de la iglesia oficial del imperio, es decir, la iglesia de Roma. Eso sería así, sobre todo a partir ya del siglo V, más bien VI, cuando empezó ya realmente a producirse aquello del papado, el llamado papado, etcétera, etcétera. Entonces, ese establecimiento de la iglesia en castas sacerdotales, o en castas en diferencias en ese sentido, esto es nicolaita total, y eso es algo que Dios siempre ha aborrecido, el Señor ha aborrecido, y así la palabra de Dios nos lo enseña. Lamentablemente eso se produjo y hasta nuestros días, pero esa es una falsa iglesia, eso no es la iglesia de Jesucristo, como todos podemos saber y entender. Además, los gnósticos, que los nicolaítas eran los pregnósticos, es decir, antes de establecerse los gnósticos que empezaron en el siglo II, pues estaban lo que iba a ser el gnosticismo. Ahora vamos a ver acerca de ello. Los gnósticos tenían su particular creencia que les era muy conveniente. Leemos a J.L. Packer, que dice, cito: los que sostenían esta doctrina mantenían que el cuerpo era físico y por lo tanto malo, que solo lo que hacía el espíritu era importante. Por tanto, se sentían libres de pecar sin miramiento de ninguna clase en relaciones sexuales, comer lo ofrecido a los ídolos y hacer lo que quisieran con sus cuerpos. Claro, su filosofía era esta: con que el cuerpo se va a morir, el cuerpo es malo, se va a morir, va a quedar sepultado y destruido, con el cuerpo se peca, pero el espíritu no, el espíritu es puro. Hacía una diferenciación de la persona como si cuerpo fuera una persona y espíritu fuera otra persona, en la misma persona, lo cual evidentemente es estúpido. Pero eso es lo que creían y evidentemente estamos hablando de falsos hermanos. Ya se llamaban cristianos, no eran cristianos, ni muchísimo menos. Pero un verdadero cristiano sabe que el que peca con el cuerpo, y que peca con el espíritu, peca con el alma y peca con todo, no solamente con una parte del ser. Esta doctrina es evidentemente contraria y opuesta a la cristiana. Seguimos, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, el Espíritu de Cristo se dirige a las iglesias y a los que son verdaderos cristianos, los cuales han vencido por Cristo y por tanto tienen el oído dócil.
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es el Espíritu de Santo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, en este caso son sinónimos, hablando a las iglesias. Bien, el que venciere. Pues esto es un llamamiento a los que vencen, lógicamente, lo que solo se puede vencer por Cristo, no hay otra manera. Y a la palabra lo dice, ¿no? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Vale? Entonces, estos son los que tienen el oído dócil y tenemos que tener más el oído cada vez más dócil. Es un mensaje para los creyentes individuales, tanto los de Éfeso como el resto de la Iglesia universal. Es interesante porque ¿por qué el Señor dice esto concretamente a la Iglesia de Éfeso? Pues porque la Iglesia de Éfeso como iglesia, como entidad, iba a llegar un momento en que iba a apostatar. Ya el Señor lo dice, que iba a retirar el candelero, es decir, su presencia de esa iglesia. Eso significa justamente esto. Pero ahí aún había cristianos verdaderos en esa iglesia. Entonces, como ya expliqué la otra vez, una iglesia, una congregación puede apostatar, sí, claro. Si se va llenando de apóstatas, llega un momento en que la iglesia como tal ya incluso apostata. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo considera así, y cuando lo considera así, retira ya su presencia, y al retirar su presencia, esa iglesia ya no es de Cristo, aunque nominalmente se llame así. Eso nada tiene que ver con la persona cristiana. El que es cristiano no puede apostatar sencillamente porque es cristiano. Y no puede apostatar. Pero esto lo he explicado ya muchas veces. Seguimos. La promesa aquí es que le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, pues esta es la cuestión. Le daré a comer del árbol de la vida. Esto nos habla de vida eterna. La referencia a ese árbol la encontramos en Génesis 2 y 3. El fruto de ese árbol es de inmortalidad. El vencedor nunca morirá. Pues eso lo vemos, como ya cité antes, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vence el que es de Cristo. Y solo vence el que es de Cristo. Y no vence porque nosotros vencemos, es porque Cristo venció. Y con que Cristo venció, nosotros vencemos. Nosotros vencemos en Él, por Él y con Él. Y nunca fuera de eso. Seguimos. Ya hemos dejado Éfeso, ya hablamos lo que pasó a Éfeso. Y ahora vamos a otra iglesia, que es la de Esmirna. El mensaje al ángel o representante o responsable de la iglesia en Éfeso. Vamos a ver los versículos del 8 al 11, que es justamente eso. Bueno, hablemos de Esmirna. ¿Por qué Esmirna? ¿Por qué el nombre de Esmirna? Muy interesante, porque a veces los nombres, en la Biblia, los nombres nos identifican o se identifican con cuestiones. Pues, ¿qué significa Esmirna? Esmirna significa mirra. La mirra fue uno de los regalos que los magos de Oriente, los magos le dieron a Jesús cuando estaba en el pesebre. Mirra. ¿Y qué significa la mirra? Pues la mirra es un compuesto oleáceo de diferentes resinas de árboles, muy, muy exquisito al olfato, se emplea en medicina, pero básicamente la mirra representa sufrimiento, representa angustias, representa pasarlo mal, para que nos entendamos, hoy en día sería así. Eso es lo que significa Esmirna en griego, mirra. Y el nombre le viene bien a la iglesia de dicha ciudad, ya que la mirra es, como digo, símbolo de sufrimiento y de muerte. La mirra formaba parte del perfume de la unción sagrada, esto se ve en Éxodo 30, 23 al 33, y fue profético el acto de entrega de mirra del rey del Oriente al recién nacido Salvador del mundo. La mirra declaraba que Jesús era el siervo sufriente. Ya en la cruz, Jesús rechazó el vino con mirra que hubiese aliviado sus sufrimientos. Porque la mirra estaba para, de alguna manera, aliviar sufrimientos, padecimientos, y el Señor la rechazó. ¿Por qué? Porque el Señor vino a sufrir. Tuvo que padecer por nosotros. Y no escamoteó ningún sufrimiento, ni se apartó de nada que pudiera favorecer en ese sentido. Seguimos. Bueno, Esmirna es la única ciudad de las 7 mencionadas que todavía subsiste. Qué curioso, ¿verdad? Bajo el nombre de Izmir. Es interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que subsiste en este mundo? ¿Qué es lo que subsiste subyacente en la iglesia? Sufrimiento. Sufrimiento. Así que es profético. Así como Esmirna bajo el nombre de Izmir, que significa lo mismo. Mirra implica sufrimiento, pues sigue habiendo sufrimiento, no solo en el mundo, que eso es evidente y obvio, sino también en la iglesia. Mientras la iglesia está aquí, la iglesia estará sufriendo. No ha llegado aún el momento de la glorificación. Algunos por ahí ya presumen de ser reyes y de reinar, y eso es en su imaginación.
un poco pervertida, ¿eh? Pero nosotros sabemos que aún no ha llegado ese momento, ni mucho menos. Esmirna. ¿Dónde está? Pues está en la actual Turquía, a unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso, no estaba lejos. En el tercer viaje misionero de Pablo, años del 53 al 56, el apóstol llevó allí el Evangelio y las primeras personas se convirtieron al Señor. Luego Juan se preocupaba activamente de las iglesias. Bueno, lo he explicado, ¿no? Pablo tuvo una obra misionera tremenda con sus ayudantes y luego Juan fue a ocuparse. Juan, muy longevo, por cierto. Bien, esto ya lo he dicho. Seguimos, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Bueno, pues de nuevo el destinatario de la carta es el responsable o responsables. Escribe al ángel, Agiloi, ¿verdad? Esta vez de la iglesia cita en la ciudad de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, Cristo se presenta a sí mismo con el título que le caracteriza, el primero y el último, es decir, Alfa y el Omega. Letras primera y última del alfabeto griego. Cristo es el que dio su vida en la cruz y resucitó. Cuando dice Alfa y Omega, él mismo dice, yo soy Dios, claro, porque solo principio y fin es Dios. Implica todo. Así que tenemos Dios que se hizo hombre, en la persona de Jesús, y que padeció en la cruz. Por eso dice que murió, pero resucitó. ¿Bien? Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero fíjate que añade, la escritura dice, pero tú eres rico. Tú eres rico, interesante. Bueno, de nuevo el Señor declara que es totalmente consciente y sabedor de qué, de las obras de la iglesia en Esmirna, de su tribulación y de su pobreza en lo natural, aunque en lo espiritual eran muy ricos. Y esta es la paradoja de Dios, que tantas veces donde hay pobreza en medio de los cristianos, hablo de los cristianos verdaderos, donde hay pobreza, donde hay tribulación, donde hay hasta angustia a veces, donde hay sufrimiento quizás mejor, donde hay escasez, tanto de salud como económica, etcétera, etcétera, ahí donde hay escasez, ahí donde hay sufrimiento, como digo, etcétera, y sobre todo por causa de Cristo, sobre todo si es por causa ya de negligencia nuestra, no, eso ya no, O sea, no estamos hablando aquí de cristianos holgazanes que dicen, no, es que yo no trabajo, soy pobre, pero claro, es que no trabajo, pero es que no quiero trabajar. Eso no es sufrir por Cristo, tú estás sufriendo porque tú quieres sufrir, no sé, tendrás algún problema. Pero esa es otra cuestión. No, aquí estamos hablando de sufrir por Cristo, ¿verdad? Lo que implica realmente sufrir por Cristo. Bueno, pues este era el caso de los cristianos fieles de Esmirna, que así eran. Pero el Señor, así como les dijo a los de Esmirna, pero vosotros sois ricos en términos de eternidad, ¿verdad? En términos de gloria futura, en términos de recompensas que van a venir, así todos los cristianos que también están pasando por esa similitud, ¿vale? Interesante. Bueno, y vemos el comentario en Matthew Henry que dice, cito, la fidelidad a Cristo comportaba no solo tribulación, sino también pobreza, ya que los creyentes solían surgir más bien entre las gentes de condición humilde. Se añadía a esto el que al profesar fe cristiana eran despedidos de sus oficios, trabajos, venía el hambre y con frecuencia la persecución y la muerte violenta. Claro, es que en aquellos días era todavía mucho más así. En aquellos días era mucho más drástico el asunto, ¿no? O sea, si uno se convertía a Cristo realmente sabía, sobre todo depende de donde vivía, sabía que lo iba a pasar mal. Entonces realmente las conversiones eran auténticas, porque no había manera de poder resistir eso. Es decir, no es aquello de, venga usted a Cristo, que Cristo le dará, que Cristo proveerá para usted, que Cristo, va a ser prácticamente su sirviente. No lo dicen así, claro, pero es lo que vienen a decir. Y nada, mucha gente se entrega a Cristo porque lo que quiere es recibir, pues oye, cuanto más mejor. No era el caso así, era todo lo contrario. La predicación del Evangelio era la predicación del Evangelio, conforme es el Evangelio, en aquellos días. Y todo el mundo sabía que cuando uno profesaba ser creyente, ser cristiano, sabía lo que eso significaba y sabía lo que iba a significar. Muy diferente a cómo es hoy en día. Ahora, es verdad que Esmirna nos habla del tiempo de la tribulación, del tiempo de la persecución de la iglesia, del tiempo de la iglesia antigua, de aquella iglesia que no era perfecta, como ninguna iglesia ha sido perfecta jamás, en términos naturales,
pero que realmente vivían bajo la persecución y por tanto las conversiones eran realmente verdaderas, no por el sufrimiento en sí, el sufrimiento no convierte a nadie, sino que realmente que profesaba ser cristiano estaba mostrando y demostrando que su fe era auténtica, en la mayoría de los casos, claro. No lo tenían fácil, ¿no? La pregunta que nos hacemos es, difiere mucho la situación de aquella situación, ¿no?, de la actual, que ha dado la espalda a Dios. ¿Cuán lejos estamos realmente de todo este antagonismo hacia la Iglesia de Jesucristo por parte de la sociedad que nos rodea? Bueno, pues entonces tenían el paganismo, tenían todas esas persecuciones, tenían toda esa ir en contra, ¿verdad? Porque, claro, eso suponía muchas veces dejar de trabajar. No podían seguir en sus gremios, trabajando donde estaban trabajando, porque no lo permitían, porque en sus gremios ofrecían su trabajo a los dioses. Y los dioses son los demonios. Entonces, cuando uno venía a Cristo decía, no, yo no puedo dar mi vida a los demonios. No voy a trabajar para los demonios. Bueno, eso los débiles en la fe, ¿no? Pero actuaban conforme a la fe que tenían, ¿no? Y los que no eran tan débiles en la fe y sabían que eso no era así, de todos modos también les echaban de los trabajos, porque cuando sabían que eran cristianos, no querían ya saber nada de ellos, ¿eh? Eran repudiados de sus familias, eran repudiados de sus trabajos, eran repudiados de todas partes. Así que no lo tenían fácil. Muchos cristianos morían antes de tiempo, por decirlo así. Es decir, morían jóvenes porque la vida era realmente dura, ¿no? Pues qué lejos está la enseñanza y vivencia apostólicas de toda enseñanza actual que apela al confort del cuerpo, haciendo un abusivo énfasis en el bienestar material por encima de todo lo demás. Existe una promesa en la Biblia que en muchos sectores raramente se enseña, porque se opone frontalmente a su mensaje, y es esta de 2 Timoteo 2:12, ¿no? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Claro, y tú dirás, bueno, pero es que yo no estoy padeciendo persecución como en aquellos días, y sí estoy viviendo y quiero vivir piadosamente. Yo quiero vivir aborreciendo el pecado y quiero vivir agradándome de la ley moral de Dios, etcétera, etcétera, la ley de Cristo. ¿Vale? Es que no son los mismos tiempos. No son los mismos tiempos y depende también en qué lugar, en qué país, la situación no es la misma. Así que, pero persecución siempre va a haber, porque si tú eres un verdadero cristiano, aunque estés viviendo en el lugar, digamos, más amigable en cuanto al cristianismo, pues puedes pensar en países occidentales como Estados Unidos o en algún lugar aquí en Europa, o en Sudamérica, por decir, hay más lugares. Aún y así, siempre va a haber algún tipo de persecución, porque no está bien visto ser cristiano. Ser cristiano implica aborrecer muchas cosas que la sociedad está diciendo ahora mismo que son buenas y son malas, pero la sociedad dice que son buenas. Y si nosotros las rechazamos como las tenemos que rechazar, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que entonces nuestro cristianismo es odioso. Y si nosotros nos llamamos cristianos, pues somos odiosos de cara a todos aquellos que aborrecen el cristianismo. ¿Bien? Seguimos, versículo 9b, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, hablamos antes de los gnósticos, bueno, eran los pregnósticos en aquel tiempo, es decir, los que iban a ser luego gnósticos, y eso era un lado. Y por otro lado estaban, y siguen estando, los judaizantes. Estos siempre han estado, ¿eh? Y mira que la Biblia es clara en cuanto a no judaizar, pero no lo quieren atender. Bien, ahí están, y el Señor les llama sinagoga de Satanás, ¿eh? Es decir, centro de reunión de Satanás. Eso es lo que significa sinagoga, centro de reunión. Bueno, los de Esmirna habían experimentado el ataque blasfemo por parte de falsos creyentes, de falsos hombres y mujeres de Dios, falsos. Solo eran de nombre siervos de Dios, pero en realidad eran servidores de sí mismos y por tanto miembros de la sinagoga de Satanás. Los aludidos en la carta eran judíos solo de nombre, posiblemente eran judaizantes, bueno, seguro, muy numerosos en aquel tiempo que curiosamente hoy están también resurgiendo. Eran y son judaizantes, sus enseñanzas están basadas en parte en la ley y en parte en la gracia, una salvación parcialmente por gracia y parcialmente por obras. Cuando te enseñen un evangelio así, huye de ese evangelio, eso no es el evangelio de Jesucristo. Nadie puede ser salvo por hacer. Alguien me preguntó hace poco por ahí, por el Facebook, me dijo, ¿y los cristianos que no toman la Santa Cena,
son salvos. Y mi respuesta fue, vamos a ver, la salvación no tiene nada que ver con ninguna obra. Pero claro, tomar la Santa Cena es una obra, ¿no? Entonces, que cuantas más Santas Cenas tomas, es un pensamiento muy católico, ¿no? Entonces eres salvo, entonces... No, hay que tomar la Santa Cena, es una ordenanza. Pero eso no te va a hacer ni más ni menos salvo. Es decir, o eres salvo o no eres salvo. Entonces hay mucha gente que no entiende todavía esto, ¿no? De que realmente las obras no tienen nada que ver con la salvación. La salvación siempre es por gracia, no por obras. Eso lo sabemos. Bien, seguimos, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. esto, yo cuando lo leo no voy a decir que me produce risa santa, porque tal cosa no es así, ¿no? Pero es un poco chistosillo, ¿no? Si lo miras, no temas lo que vas a padecer. Vamos a ver. Es que si uno va a padecer, pues cierto temor hay ahí, ¿no? O a quién le gusta padecer, ¿no? Yo sé que el Señor lo quiere decir en términos de eternidad, es decir, que no temas lo que te va a pasar, porque hay una vida después y hay gloria. Yo entiendo que es así. Pero a priori cuando lo lees, pues parece como un imposible, ¿no? Parece como un imposible. No temas, vas a padecer, pero tú tranquilo, ¿no? Es algo así como, vas a padecer, pero tú tranquilo. A ver, entre nosotros si lo decimos, suena chiste. Porque padecer no lo quiere nadie, eso está claro. Entendemos, ya sé que entendemos que la palabra lo que quiere decir es lo que estoy diciendo, que el Señor está diciendo, valga la redundancia, el Señor está diciendo que el padecimiento es momentáneo y luego la gloria es increíblemente mayor, sin comparación. Esa es la realidad, pero bueno, nos choca un poco y quería de alguna manera hacer este comentario. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Realmente el Señor estaba diciendo que vuestra situación en lo natural no es nada fácil. Vuestra situación en lo natural es tan complicada como fue la mía, lo cual debería de ser un gran privilegio. Claro, esto en nuestra mente occidental natural de hoy en día nos suena raro y muy difícil de aceptar y requiere de un paso de fe bastante grande, porque nosotros estamos acostumbrados a lo que significa el bienestar, lo que llaman en política el estado del bienestar, ¿no? Estamos acostumbrados a buscar la felicidad dentro de las cosas naturales. Claro, en aquella época era muy diferente, eso no existía. En aquella época vivir un día más era todo un logro, ¿eh? En lo natural, era todo un logro. Uy, ha llegado la noche, ¿no? Hemos podido pasar este día, ¿no? Vamos a ver mañana si... era así, y sobre todo para los cristianos, porque la situación era, como digo, muy, muy complicada, ¿eh? Y además estaba no solamente la persecución local, en un mundo pagano, en un mundo terrible, sino que estaba la persecución romana por encima, ¿no? En fin, no lo tenían fácil en natural, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, realmente era muy complicado. Por eso el Señor les alienta, les está diciendo la verdad, no les engaña, no les dice, no os va a pasar nada, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. No, sí pasa, porque dice, sed fieles hasta la muerte. Es decir, sed fieles hasta el punto de si tenéis que morir. No estaba diciendo que todos iban a morir, evidentemente, pero estaba diciendo, sed fieles hasta el punto de estar dispuestos a entregar vuestra vida. La pregunta es, ¿nosotros estamos así? Esta es la pregunta. Yo sé que en lo natural no, pero en el Señor sí. Esa es la diferencia. Nosotros en lo natural diríamos, hombre, es que me estás poniendo muy difícil, es normal. Si nos asusta hasta ir a ver al médico a veces, ¿eh? Nos asusta sacarnos un poquito de sangre para que nos hagan un chequeo de ver cómo estamos. ¿Cómo no nos va a asustar? Es decir, bueno, hay una persecución, lo más probable es que te mueras, te maten, te corten el cuello. Es lo más probable. En lo natural, nosotros diríamos, ostras. Ahora, en el Señor es diferente porque el Señor da la gracia, seguro. Y dio la gracia a aquellos creyentes de entonces, y da la gracia o daría la gracia, si fuera necesario, o si es necesario, a nosotros, a los creyentes de ahora. La situación es muy diferente. Quiero decir con esto que la gloria se la lleva Cristo, que la gloria no se la lleva ningún creyente, como muchas veces es la conclusión a la que llegan. No, esos cristianos eran tremendos. No, esos cristianos no eran tremendos. Esos cristianos eran como nosotros. Lo que pasa es que Dios les dio una gracia especial para confrontar la situación en la que tenían que vivir.
Esa es la gran diferencia. Porque si no, parece como que el mérito es humano. No, el mérito es jamás humano. El mérito siempre es de Dios. Dios da la capacidad, cuando es menester, da la gracia suficiente como para poder vencer a la muerte, literalmente hablando. Así que la gloria es para Dios. Esto es importante, muy importante tenerlo claro. Esmirna, acordémonos, Esmirna significa sufrimiento, mirra, sufrimiento. Iban a padecer. Ahí estaba el diablo, el acusador. Cuando dice no temas en nada que vas a padecer, aquí el diablo es la traducción, pero la palabra es acusador. Viene el griego la palabra acusador. El diablo es el acusador de los hermanos. Protagonista de la persecución. Dios le reprenda, desde luego, que ha hecho muchos méritos el diablo. Ese sí que ha hecho méritos. Para arder mucho, mucho en el lago de fuego y azufre cuando le llegue el turno. Así que en eso podemos estar tranquilos. Va a ser así. Watchman Nee dice acerca de los 10 días, dice, los 10 días citados no se refieren a 10 días y 10 noches literales, pues eso lo sabemos. Simplemente les dice que el sufrimiento va a tener un límite en el tiempo. Puede también tipificar las 10 grandes persecuciones que fueron llevadas a cabo por el Imperio Romano. Bueno, la 10ª persecución la llevó a cabo Diocleciano, el emperador Diocleciano, y fue terrible esa persecución, la más cruel, y duró 10 años. El Señor les insta a no temer el padecimiento y ser fiel hasta el extremo de morir, porque iban a recibir la corona de la vida. Amén. Yo sé que acompañada de las palabras del Señor también iba la gracia acompañada. No va solamente las palabras. Las palabras no son suficientes. Las palabras pueden tener un efecto en el alma, pero es momentáneo. Las palabras, cuando son de Dios, cuando es palabra de Dios, implícita en ellas está la gracia de Dios. Amén. No solamente lo que suena aquí en el oído y interpreta nuestra mente, sino la gracia que acompaña, el poder que acompaña estas palabras, son las que producen el efecto deseado de parte de Dios para nosotros, sea lo que sea. Amén. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, pues está claro, ¿no? El anuncio que se da a los fieles de todas las congregaciones de Cristo, porque dice a las iglesias, ¿verdad? Es este, no nos importe tener que afrontar la muerte física por Cristo. Hoy en día existen muchos mártires de Cristo, ya que la segunda muerte, la que envía a la gente al lago que arde con fuego y azufre, no tiene ningún efecto sobre vosotros, lo que está diciendo. Es una promesa. Y si es una promesa de Dios, y es una palabra dicha por Dios, y es inapelable, pues podemos estar seguros y tranquilos ahí, como sabemos. Bueno, quería llegar ahí y vamos a continuar, es importante. Mensaje al ángel de la iglesia en Pérgamo. A ver si puedo terminar también la iglesia de Pérgamo, el comentario de la misma. Bueno, vamos a ver, Pérgamo estaba situado a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 del mar, ciudad próspera y grande a principios del siglo III a.C. Átalo, el rey Átalo la fundó. Tenía una gran biblioteca compuesta por unos 200.000 pergaminos, de ahí la palabra Pérgamo. De ahí la palabra pergamino viene de la ciudad de Pérgamo. Así que interesante, ¿verdad? Y los libros de entonces estaban hechos por pergaminos. Ahí esa biblioteca podía competir con la de Alejandría, que también se quemó y se perdió. Todo eso se perdió. Pero la biblioteca de Alejandría se sabe que era también enorme. Así que teníamos en Asia Menor ese centro cultural entonces. En Pérgamo y en Alejandría, en el actual Egipto, teníamos otro centro cultural y ya no existía ninguno de los dos. ¿Qué te enseña eso? Te enseña que la obra humana va a perecer. La obra humana, por muy excelsa que sea, por muy grande que sea, por muy voluptuosa que sea en todos los sentidos, acabará quemándose, acabará siendo destruida. No va a quedar nada hecho por el hombre, para el hombre, aquí, en esta tierra. Ahí se fundó la industria del pergamino, que sustituyó al papiro. El papiro es una planta que crece en el Nilo, y eran los libros de entonces papiro. Luego se pasó al pergamino. Bien, era un centro de idolatría y de paganismo, era terrible. Es curioso, ¿no? Porque ahí donde las ciudades eran más potentes en lo económico y en lo material, también eran muy potentes en la maldad. Hoy en día sigue siendo igual, nada ha cambiado. No estoy diciendo ahora que los pequeños pueblos
las aldeas, ahí todo el mundo es bueno. No, no estoy diciendo eso. Pero evidentemente hay mucha maldad cuando más gente hay. Cuando más gente reunida hay, más maldad hay, porque es lo que hay en el corazón del hombre. Por lo tanto, nosotros siempre pensamos y decimos lo mismo, que es lo que la Biblia dice, que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda decir yo soy bueno. No hay nadie que pueda decir yo me he librado del pecado. Nadie puede decir eso, que no es verdad. La humanidad necesita un Salvador. El Salvador está ahí. La humanidad le rechaza. Por eso Dios ha escogido a los que ha escogido, si no nadie se salvaría. Gracias a Dios. Entre otros, Pérgamo tenía un templo dedicado a Zeus Soter. Zeus Salvador Soter significa Salvador en griego. Otro dedicado a Esculapio, el dios de la medicina, cuya insignia era la serpiente enrollándose en un palo y que todavía figura como emblema de farmacia, en nuestros días. Y para aquellos cristianos era un símbolo de Satanás. Y hoy lo vemos y decimos, mira qué bonita serpiente, ¿no? Cuidadito. Esa serpiente representa a Esculapio y Esculapio representa para los cristianos era Satanás. No había vuelta de hoja. Así son las cosas. Fue la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto. Eso fue en el 29 a.C. Después se erigieron templos a Roma, a los emperadores Trajano y Severo. También era venerada Venus. Sabéis que esa zona era una provincia del Imperio Romano. Y los que vivían ahí querían siempre, lo que nosotros coloquialmente decimos, hacer la pelota, ¿no? O sea, de alguna manera suavizar mucho, dorar mucho la píldora al emperador de turno, porque así recibían mayores prebendas, recibían mayor apoyo, y estaban dispuestos a adorarle, no importaba. Por si estaban acostumbrados a adorar a mil dioses, pues uno más tampoco importaba, aunque fuera Trajano, aunque fuera Diocleciano, aunque fuera cualquiera de esos malvados de aquellos tiempos, les daba igual, porque lo que querían era el favor. ¿Qué está pasando hoy en día? Pues 3/4 de lo mismo. Si es que el hombre no ha cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado. Ahí vemos que tantos y tantos políticos lo que quieren sencillamente es, pues les da igual lo que tengan que hacer y ser todo lo políticamente correctos posible con tal de conseguir lo que quieren, ¿no? Y eso no va solamente con los políticos, siempre hay excepciones, claro, pero va con lo que es la naturaleza humana. Así que nosotros como cristianos no debemos andar así. Al pan, pan y al vino, vino. Lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Lo que es verdad, lo que es mentira. Lo que no es pecado y lo que es pecado es pecado. Y de ahí no nos tenemos que mover. ¿Bien? Si es que queremos agradar a Dios, claro. En Pérgamo se hallaban el centro del culto imperial, ya dije, hablé de eso, el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia de templos paganos. El mismo Señor dijo que ahí estaba el trono de Satanás. Esto es fuerte. O sea, la misma presencia, la presencia explícita. Porque Satanás, claro, Satanás, cuando hablamos de Satanás como el diablo, es una criatura, una, que puede estar en un sitio a la vez. A lo mejor se mueve muy rápido, pero tiene que estar, ocupa un lugar, no dos a la vez, sino uno. Dios ocupa todo, pero el diablo no. Entonces sabemos, porque la misma palabra nos lo dice, que efectivamente el trono de Satanás, es decir, la presencia estable de Satanás, estaba justamente en la ciudad de Pérgamo. Y hay toda una historia ahí, que no tengo tiempo ahora para decirla, pero yo he escrito sobre esto y creo que en la página nuestra de Centro Rey, quien quiera puede llegar a ese documento. Toda la historia de dónde arranca, que arranca desde Babilonia, desde Babilonia arranca, pasa por Pérgamo y luego sigue. Muy interesante lo que sigue. La iglesia cita en Pérgamo, podría decir que pasaba continuamente por el valle de sombra de muerte, Salmo 23:4. Desde luego no estaba en un lugar fácil, ni mucho menos. Sigo, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, entramos ya. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: ahora Cristo da orden a Juan de que dirija su misiva al responsable o responsables. Pues dice, escribe. Le dice el Señor a Juan, explícitamente, Juan, escribe. Esto tiene un sentido. Esto tiene un sentido. No solamente que Dios lo dice, que el Señor lo dice, sino que el Señor le dice a Juan que lo haga. Es porque lo que va a decir es importante. Es mucho más, hay que prestarle atención, una atención especial, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia. ¿Acordáis, no? Versículo 19 del capítulo 1.
Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Escribe. O sea, hay una orden expresa. Pues sobre esta orden, que ya estaba clara, ahora esta otra orden para más énfasis. Ese es el punto, ¿eh? Escribe. Otra vez lo dice. Que dirija su misiva al responsable, al ángel, que es el responsable de la iglesia de la ciudad de Pérgamo. Se presenta a sí mismo como el que tiene el poder para destruir a sus enemigos, porque dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Cuidado, aquí no está presentándose Cristo como corderito, aquí está presentándose como león, ¿eh? O sea, lo que quiere decir es, cuidado, esto es grave, eso es fuerte, y lo que voy a decir ahora es importante. Tiene consecuencias si no se cumple. Esta misma espada de dos filos es la que va a utilizar en su segunda venida, Apocalipsis 19, 15, 21. Esto no es una palabra solamente, como alguien dijo, no sé, oí por ahí, que es una espada, que es la palabra, y ya está. No. Sí, claro que es la palabra, pero que tiene un sentido muy concreto, y el sentido es destructivo, destruir ahí donde esa palabra es enviada, a modo de espada. Así que eso es lo que tiene que ocurrir aún. Bien, entonces, es cierto que esa manera de presentarse es la adecuada según el contexto de la ciudad donde su iglesia está, una ciudad dedicada a Satanás. Pues yo pienso que eso es extrapolable a todas las iglesias que están en lugares que, si bien quizás el trono de Satanás no está ahí al 100%, pero sí hay trono de Satanás en cierta medida, ¿no? Pues Madrid podría ser una ciudad así, Barcelona podría ser una ciudad así, y muchas otras ciudades, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Ahí donde realmente hay una presencia muy grande del mal, ¿no? Entonces Dios tiene un mensaje muy fuerte a estas iglesias que están ahí. ¿Por qué? Porque estas iglesias corren el peligro de ser muy fácilmente contaminadas por todo el pecado que hay ahí, por toda la influencia maligna que hay ahí. Por eso muchas veces, esto es cierto, porque es la realidad, la cual nos muestra que hay iglesias, sobre todo las iglesias más sanas son las más pequeñas numéricamente, porque ahí hay verdaderos cristianos, porque los que son falsos cristianos al final se van de esas iglesias, porque ahí se predica la palabra. No estoy diciendo que todas las iglesias mínimamente grandes son falsas, yo no me atrevo a decir eso solo Dios lo sabe. Pero evidentemente en una iglesia numéricamente mayor, pues hay mucho más de todo, ¿no? Podría ser también el caso de Pérgamo. Y por eso el Señor habla de esa manera tan enfática, porque realmente Dios no queda impresionado por el número, Dios no queda impresionado por nada, claro, pero Dios quiere que realmente haya una genuinidad en el comportamiento y en la vida de los cristianos. Y una más realmente la verdad, y una más realmente la doctrina, y no dejarse llevar por la maldad del lugar donde uno está. Esa es la cuestión. Como fue el caso de Pérgamo. Y por eso dice, versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Yo te conozco a ti, conozco lo que haces, sé dónde estás, que es donde la misma presencia del diablo está, y estás como diciendo, yo soy consciente de esto. O sea, el Señor es consciente de nuestra realidad, de nuestra situación. No se le escapa ningún detalle. Entonces, como leemos aquí, ¿no? El Señor es perfectamente consciente de la realidad en la cual su iglesia está, en la ciudad que albergaba el mismísimo trono del diablo. Hoy en día, cuando estamos tan al final de los días, el diablo y todos sus huestes pululan operantes por cualquier parte del globo, porque saben que les queda poco tiempo, pero también es cierto que están en lugares muy concretos. Bueno, el trono de Satanás es evidente que ya no está en Pérgamo, Pérgamo no existe, entonces ya no hay trono de Satanás. Dirán, ya, con que no existe Pérgamo, ya el trono de Satanás ya no existe. Bueno, eso es lo que enseñan muchos reformados, que el diablo está en el infierno, que el diablo está allá en el abismo. Es un error. En eso están absolutamente equivocados. En otras cosas no, pero en estas sí, y muchísimo menos. Si el trono de Satanás no está en Pérgamo, desde luego sí estuvo en Roma, y a saber dónde exactamente está ahora, me da igual dónde esté. Posiblemente siga ahí aún.
porque eso nos enseña Apocalipsis 17. Cuando lleguemos veremos sobre eso. A pesar de estar en un lugar tan antagónico a la fe, Pérgamo, el Señor es consciente de que retiene el nombre de Jesús, en otras palabras es fiel a Él. Había verdaderos cristianos en Pérgamo, y eso es lo que le da la gloria a Dios, que cuanto más difícil es en lo natural, más gloria a Dios cuando realmente el cristiano se agarra de Dios y está ahí dándole la gloria a Dios, no importa que sea difícil la situación. Por eso dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas fue el pastor de la iglesia tiempo atrás, eso se sabe por la tradición. Padeció bajo el dominio del emperador Domiciano, el mismo que llevó a Juan a Patmos, y fue quemado dentro de un buey de bronce. Hay otra versión que dice que fue enterrado vivo. No, ese fue Policarpo, perdón, ese fue Policarpo. Policarpo, que fue amigo de Juan, fue uno de los pastores, la historia de Policarpo, el obispo Policarpo. Hay una versión que dice que fue enterrado vivo, con 80 y pico de años, que tenía el hombre, era un anciano. Y otra versión dice que fue quemado. Fue mártir, eso seguro. Pero este es Antipas, que es otro. Esa es la realidad, hermanos, esa es la realidad en aquellos días. En aquellos días lo normal era decirse a uno mismo, pues yo no sé si vamos a llegar a comer hoy. Yo no sé si vamos a llegar. Bueno, damos gracias a Dios por esta situación actual, ¿verdad? En un país como el nuestro, en el que la verdad es que no ahora mismo no tenemos esa preocupación, ¿no? Pero esa era la realidad en aquellos días, en aquel tiempo y en aquel lugar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor siempre es claro, siempre. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Claro, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, no como nosotros entenderíamos, pues mira, en el nombre del Señor oramos y comemos lo que sea porque el reino de Dios no tiene nada que ver ni con comida ni con bebida, ¿verdad? Pero el problema es que aquellos, a sabiendas, comían con todas las consecuencias, creyendo que realmente, de alguna manera, estaban favoreciendo o se estaban favoreciendo del favor, valga la redundancia, de los dioses, que en realidad son demonios, ¿verdad? Es aquello como de, bueno, soy del Señor, pero también soy del mundo. O sea, quiero lo bueno del Señor y quiero lo bueno del mundo. Esto hoy en día también es así, ¿verdad? También existe eso. De estos, ¿cuáles son verdaderos creyentes? Solo Dios lo sabe. Realmente es muy difícil ser verdadero creyente y vivir siempre así. Defínete. Uno se tiene que acabar definiendo. O eres del Señor y vives conforme al Señor, o al final, pues que no eres del Señor y por lo tanto te vas al mundo desde donde estabas, ¿no? Y eres un apóstata. O sea, que esto es así. Pero esto es lo que la palabra nos enseña. Muy interesante, vamos a verlo. Bien, después de haber enfatizado lo bueno de la iglesia, ahora el Señor reprocha al pastor y pastores de la iglesia algunas cosas. No dice que sean pequeñas, sino que son pocas y son graves. Esa es la cosa. Cuando dice pocas, no son pequeñas, sino que son pocas, pero son graves. La primera de las cosas es acerca de los que tiene el pastor en su iglesia. Egeis es la palabra griega, algo así como diciendo, los tienes en medio de ti como un tumor. O sea, tú los tienes y no haces nada al respecto. A ver, yo sé que es duro, ¿no? Cuando se tiene que corregir y se tiene que hacer disciplina, se tiene que ejercer disciplina, y a veces hay que cortar por lo sano. Y hay que hacerlo, porque si no, nos pasaría como le pasó al pastor de esa iglesia. Y el Señor le reprocha. ¿Y a quién le reprocha? No le reprocha a los que se reúnen. En primera instancia reprocha al pastor, que es el que primero tiene que dar cuenta. ¿Por qué? Porque el pastor, los ancianos, pastor lo mismo, son los que tienen la potestad de poder ejercer disciplina en una congregación. Tienen la potestad de ejercer disciplina y tienen la obligación de ejercer disciplina cuando es menester. No, cuando no es menester no, cuando es menester sí. Si no lo hacen,
están siendo negligentes y el Señor les acusa como le acusó al pastor de entonces. Y yo sé que es duro, no es popular hacer eso, políticamente absolutamente incorrecto. Pero ¿a quién vamos a agradar? ¿A la carne o a Dios? Y es ahí donde los pastores tenemos que ser muy consecuentes, y algunos me ven por ahí, seguro que sí. Cuando hay que ejercer disciplina y hay que erradicar cosas como esa, por ejemplo, de Balaam, etcétera, que ahora explicaremos, hay que hacerlo, porque no se puede permitir. Por eso es una infección en la iglesia, es una infección espiritual. No podemos permitir esto. Los tienes en medio de ti como un tumor. Estos que retienen la doctrina de Balaam. El verbo en griego es kratein, que significa agarrar, asir, sujetar, retener. Es decir, estos no eran, obviamente no eran verdaderos cristianos, pero estaban ahí profesando ser verdaderos cristianos. Pero tenían esa doctrina de Balaam bien agarrada para sí, es decir, que la vivían al 100%. Eso es lo que está diciendo. Ahora vamos a ver de eso. No se querían arrepentir. Balaam, que significa en hebreo dueño del pueblo, Baal significa señor, Balaam, dueño del pueblo. Fue un vidente que usando el nombre de Dios profetizaba con el fin ulterior de sacar provecho material. Eso lo sabemos, están números. Para servir a los propósitos de Balac, rey de Moab, indirectamente sedujo a los príncipes de Israel y consecuentemente al pueblo para que la gente pecara contra el Señor. Esto lo vemos en Números 25, 1 al 3. Para entender acerca de Balac y Balaam, ver Números capítulos 22 y 25. Ahí está la historia. Porque Balaam se presentaba como un siervo de Dios. Pero no era un siervo de Dios. Ahora, Dios le utilizaba porque tenía palabra de Dios. Así que no todos los que tienen palabra de Dios son necesariamente siervos de Dios. Ese fue el caso de Balaam. Ahora, en la literatura judaica, Balaam quedó como el prototipo del inductor al mal. Así es como se le conoce. Así pues, debemos entender que los que retenían la doctrina de Balaam eran personas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero que seguían el ejemplo de Balaam e inducían al mal con sus palabras y malos ejemplos. Querían sacar provecho, ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que Balaam quería? Sacar provecho, dinero. Él ejercía su profecía, su ser profeta, para conseguir dinero, conseguir prebendas, en este caso dinero ya directamente, de los israelitas. Estos hacían lo mismo, queriendo sacar dinero de los demás. ¿A qué nos suena eso hoy en día? Pues mucho, ¿verdad? Yo creo que sí. También, entre otras cosas que hacían, era inducir mediante ejemplo o acción a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los que participaban en comer cosas sacrificadas a los ídolos, que eran demonios, lo hacían no solo para alimentarse, sino para tener comunión con los demonios, dioses como les llamaban. No eran verdaderos cristianos, es lo que dije antes. Querían lo bueno de Dios y lo bueno de los demonios, si es que eso se le puede llamar así. Lo querían todo. Bueno, pues eso es un poquito el evangelio de la prosperidad, ¿no? De ven a Cristo y Cristo te dará y tal. Y muchos se acercan a la iglesia y vienen. ¿Por qué? Porque creen esa mentira. Y así, claro, hay muchas iglesias que crecen mucho. Y donde lo más recurrente siempre es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Bueno, pues cuando eso es así, hay que huir de esos lugares. El dinero es importante en la medida en que lo sea. Pero el amor al dinero es el gran pecado. Y ahí es donde nos tenemos que alejar de cosas así, de esos lugares, de esos atrios. Aunque el motivo real para los de Balaam fuera el quedar bien con los paganos que les rodeaban y no ser acusados de raros y no sentirse despreciados o dejados de lado. Claro, porque los que así hacían estaban dando ese ejemplo a muchos otros que quizás sí eran cristianos pero débiles, y entonces ellos lo interpretaban de otra manera. Decían, bueno, de esa manera, si participamos de la mesa de los demonios, en realidad no vamos a ser despreciados por los paganos, nos van a seguir aceptando en nuestras casas, en nuestros trabajos. ¿Y por qué no? Oye, la fe es mía, la fe es mía, es mía con el Señor. ¿Y qué más da lo que los demás piensen o dejen de pensar? Eso ya es cosa mía. Qué curioso que eso se ha ido llevando a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y muchos se han excusado diciendo, cuando les dices que es el Señor Jesucristo, te dicen, no, mira, yo tengo mi fe con Dios, yo tengo mi fe, ¿no? Y lo sacas de ahí, Pues de ahí viene. De que yo tengo lo que yo tengo de parte de Dios, que no es verdad, pero ellos se lo creen así, y al mismo tiempo lo que quiero es agradar
a los demás para no ser rechazado, para seguir siendo aceptado, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se convierte esa sal? En sal que no es sal, que se puede pisar y deja de ser la sal del mundo, la sal de la tierra. Así que querían lo bueno de Dios y lo bueno del mundo. Es por ello que el cristiano no puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo buscar tener comunión con el espíritu del mundo. Lamentablemente ese espíritu y obra de Balaam están repartidos y aumentados por muchos lugares hoy en lo que llamamos iglesia evangélica, en lo que se llama iglesia evangélica. Pues fíjate que ya es tan viejo como lo que vemos. No es nuevo, ¿no? El querer agradar tanto a los creyentes como a los mundanos es tónica generalizada impulsada por muchos de los llamados apóstoles y profetas en la actualidad, síntoma ineludible de la apostasía de los últimos días en que estamos. Seguimos, vamos a ver si acabamos Pérgamo. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. O sea que en Pérgamo estaban los que seguían la doctrina de Balaam y estaban también los que seguían la doctrina de los nicolaitas, de un tal Nicolás, que ya hemos hablado de esto, ¿no? Que eran los pronósticos y también eran aquellos que enseñaban que hay castas sacerdotales dentro de los sacerdotes, de lo cual luego degeneraría la iglesia de Roma, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Hasta cierto punto, a ver, vamos a ver si nos entendemos. Es normal que esto en principio estuviera en una iglesia sita en Pérgamo, en una ciudad tan mala como Pérgamo. Pero lo que no se podía aceptar es que los responsables de la iglesia no hicieran algo al respecto. Y sabes, hay un gran problema, porque cuando la iglesia empieza a crecer, parece que todo va bien, y entonces empiezan a hacer pues programas, ¿no?, de ayuda social o de ayuda de esto, de lo otro, o gastarse dinero en esto, o sea, endeudarse o en un local, o sea, comprar un local grande y todo grande, y con el tema de la fe, ¿no? Tenemos fe, tenemos que tener fe para... Cuidado, una cosa es el deseo de uno, otra cosa es verdadera fe, son dos cosas diferentes. Pero lo que quiero decir es esto, cuando una iglesia, una congregación, se mete en todas estas cosas de meterse en lo económico y se endeuda, de alguna manera tiene deuda, luego ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque claro, no puede soportar cualquier cosa, no puede soportar a los malos, no debe soportar a los malos. Pero estos malos dan dinero. Y ahí está el problema, de que al final la iglesia depende de gente probadamente mala, como fue el caso de los de Pérgamo, probadamente mala, pero claro que sus recursos eran necesarios para el sustento de esa iglesia potente, de un gran edificio, de grandes cosas, de grandes ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues te digo una cosa lo que hay que hacer, despójate de todos los ministerios del local, lo que haga falta. Porque la prioridad es que los que no se quieren arrepentir, como es el caso que nos toca ahora, que estamos estudiando de Pérgamo, esos tienen que salir, por mucho que apoyen. Porque tenemos el caso de Esmirna. Dios amaba la iglesia de Esmirna, Mirra, aunque era pequeña, y la de Filadelfia igual, porque no tenía mucha fuerza como la de Filadelfia, veremos, pero eran verdaderos. No tenían grandes programas. Pero es que Dios no busca grandes programas porque sí. Si Dios te quiere dar grandes programas, está bien. Pero entonces te dará la facilidad para hacerlo. Te dará gente fiel, gente que apoye, pero gente suya. Pero cuando eso no funciona así, sino que la gente no es suya, sino que es gente que no es suya, los programas no valen tampoco. Eso no da la gloria a Dios para nada. Y es ahí donde uno tiene que ser humilde y decir, bueno, pues humillarse y decir, me he equivocado, he estado haciendo mal, tenemos que volver para atrás. Y partir del punto donde empezamos a hacerlo, ya empezamos a hacerlo mal. A partir de ese punto, ahí tenemos que volver a empezar. Eso Pérgamo no lo hizo, ese es el problema. Pérgamo no lo hizo, Éfeso tampoco lo hizo. Éfeso acabó apostatando. Pérgamo no lo sabemos, pero Pérgamo ni siquiera existe como ciudad, o sea que... Claro, también le pasó lo mismo. Hablé de los gnósticos ya. Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Es interesante, ¿no? Porque fíjate la bondad de Dios. No dice pelearé contra ti, dice pelearé contra ellos. Y yo de alguna manera, no sé si decir esto, pero puede ser que haya casos cuando ves que estos que el pastor no se atreve, por la razón que sea, no se atreve a erradicar, o a echar, o a disciplinar, pues Dios lo hace. Porque está aquí, ¿no? Arrepiéntete. ¿A quién se lo dice? Al pastor de la iglesia. Le está diciendo, arrepiéntete, haz lo correcto. Es duro, pero tienes que hacerlo. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar, o sea, pensar como Dios piensa. Haz lo que tienes que hacer. Porque si no lo haces tú, y tienes que hacerlo tú, pero si no lo haces, ¿qué dice? Vendré pronto. Dice, vendré a ti pronto. O sea, hay consecuencias también para los pastores que no obedecen a Dios. Porque son cobardes. O sea, la cobardía, yo veo en la Biblia que la cobardía es algo que Dios no soporta. Y aquí no estoy hablando de la valentía natural, la fuerza humana, no estoy hablando de eso, que sería estoy hablando de la valentía en el espíritu, de decir lo que está mal, y lo que está bien, pero lo que está mal, está mal. Los que dicen, bueno, mira, es que claro, sí está mal, pero Dios es bueno. ¿Cómo que Dios es bueno? O sea, esta es tu respuesta, que Dios es bueno, y esa es la respuesta para decir, mira, esa es la maldad que se está cometiendo, el daño que se está haciendo en la iglesia, y me dices que Dios es bueno. ¿Y qué tiene que ver que Dios sea bueno delante de esto? ¿Qué quieres decir con esto? Lo que me quieres decir quizás es que Dios hace la vista gorda como tú estás haciendo la vista gorda de lo que está mal. ¿Eso es lo que me quieres decir? Eres un cobarde. Eres un cobarde. O lo quieres más fino. Estás obrando conforme a cobardía. Te estás dejando llevar por la carne y estás siendo cobarde. ¿Vale? Por lo tanto, arrepiéntete y haz las cosas bien. Porque si no, estamos leyendo, vendré a ti. Eso no sabemos exactamente lo que significa, pero no me parece bueno. O sea, no me parece agradable. Vendré a ti. Y luego renglón seguido dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y quién puede resistirse a eso? Nadie. Y por eso, a lo largo de la historia, pues se ha visto en congregaciones de ciertas personas que eran murmuradores, gente que hacían daño, gente probado, gente con doctrinas malas, perversas, que las quería introducir, las quería enseñar en las iglesias, gente divisionaria que quería traer división, pero división mala, quiero decir, etcétera, etcétera, que quizás el pastor, o pastores o ancianos no han hecho nada por la cobardía aludida, y de repente se enferman, estas personas malas se enferman, o de repente se mueren, o de repente sencillamente se van. Pero voy a deciros una cosa, y con eso espero que no quiero alargarme mucho. A mí no me vale eso de que ya el Señor les sacará. No. Ya el Señor les sacará, no, porque no es bueno para la iglesia. Tú tienes que sacarlos. Cuando está probado, estoy hablando de pecado probado, no arrepentido, pecado que hace daño a terceros, de eso estoy hablando, que es el caso que nos ocupa de la iglesia de Pérgamo, los nicolaitas o algo similar, ¿no? O los de Balaam, conforme a Balaam, de eso estoy hablando. Y eso está probado. Cuando está probado, no vale decir, pues ya el Señor los sacará. No, eres tú que los tiene que sacar. Es la iglesia que los tiene que sacar. Es la iglesia que tiene que estar conforme y junto con los ancianos, decir, lo siento mucho, te hemos dado muchas oportunidades, fulanitos, los que sean, pero no podéis seguir aquí. ¿Por qué? Porque por esto. Tenéis que salir. Y si nos arrepentimos, bueno, hablamos. Pero en principio tenéis que salir. O lo que haga falta. Ese fue el caso. Estamos estudiando el caso de Pérgamo, ¿me seguís? Aquí no estoy hablando nada de esta iglesia, ¿vale? Ahora mismo no creo que es el caso, ni mucho menos. Pero hay que estar dispuestos a llegar a este punto porque esa es la valentía que Dios quiere. Lo contrario es cobardía y Dios la detesta.
Bueno, dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad que lo dice? Eso es un principio. Debía aplicarse la disciplina necesaria como para atajar ese mal endémico. Bien. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, este mensaje no es solo para aquellos de Pérgamo, como vemos, dice el que tiene oído para oír. Dice oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Sino para todos los que se pueden identificar con él. Por lo tanto, ese mismo mensaje es para nosotros también. ¿Te das cuenta? No solamente para Pérgamo. O sea, nadie puede decir, no, es que ese mensaje era duro, pero era para Pérgamo. Nosotros no es para... No, mira, es para nosotros también. Es para todos, Para todos. Hermanos, vivimos unos tiempos muy difíciles. Ves la televisión, y no digo que no veas la televisión, porque no somos legalistas, pero vela con mucho cuidado. Porque en la televisión constantemente te están, y ya no estoy hablando de cuando salen malos por ahí y dan miedo, no, eso ya no hace falta, pero en programas de lo más inofensivo, aparentemente inofensivo, de lo más normalito, salen tantas maldades, tantos principios contrarios a la voluntad de Dios, tan horrible, y es tan fácil estar viendo eso y estar casi como que te quieren convencer, es brujería. Te están lanzando constantemente lazos, constantemente están echándote encantamientos. El diablo está ahí, y está intentando convencerte y llevarte a conclusiones erradas que si no estás firme en el Señor, tan fácilmente en un momento dado te pueden llevar a su vera. Y hermanos, no nos podemos permitir ese lujo. Si tienes un problema, si no estás seguro, si tienes dificultades, mejor no veas la televisión, no veas nada. Pero fortalécete en el Señor, porque estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles, muy difíciles, muy sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón, que decía Machado, pero es cierto, así es la maldad hoy en día. Daré a comer del maná escondido. El maná estaba escondido dentro del arca, ¿vale? La promesa es acerca del maná como alimento espiritual que Dios va a dar a los que venzan. Es la auténtica comunión que nunca iba a poder obtener en la mesa de los ídolos. El Señor nos promete que si no nos dejamos seducir por los compromisos mundanos, tendremos un banquete continuo en su presencia. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, nada más que eso. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En la antigüedad, los romanos, probablemente lo copiaron de pueblos más antiguos, hay que decirlo, tenían la costumbre llamada señal del huésped. Vamos a ver lo que es eso. Consistía en lo siguiente: esta señal era una piedrecita blanca oblonga que servía como de billete de identificación personal al ser invitado a un banquete. Previamente se había partido en dos por la mano, a fin de evitar una perfecta simetría. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión, en la otra el nombre del invitado. El invitado iba con su lado de la piedra y tenía que coincidir con el lado que previamente se había roto, y si encajaban, y así, tú puedes entrar. El problema es si había robado la piedra, pero eso es otra historia. Y era la manera de saber si realmente tenía que ver con la misma piedra. Entonces, al llegar al banquete, presentaba su mitad y el delegado del anfitrión lo juntaba con la otra mitad, que obraba en su poder. Si encajaban, la identificación quedaba asegurada. Nosotros somos llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Como vencedores perfectamente, esta piedrecita blanca que se nos ha de dar llevará nuestro nuevo nombre. Así que si tú te llamas Evaristo, tengo una buena noticia para ti. Y si te llamas Bartolo, tengo una mejor noticia para ti. Tendrás un nuevo nombre. Una broma. ¿Vale? Dios nos dará un nuevo nombre de acorde con su llamamiento para cada uno en la eternidad. Por otro lado, se nos dice que ese nuevo nombre ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto nos habla de una relación de estrecha comunión con Dios, es entre el Señor y cada uno. Esto es aquí y ahora, y será así, y debe ser así, de aquí en adelante hasta el día de la eternidad. Amén. Nada más, seguiremos. Dios les bendiga.